Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a ir comenzando. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? So, creo que se está. Sí, ya. Sí se ve. Muy bien. Entonces vamos a analizar antes de empezar con el de la tercera semana. Entonces recordemos, bueno, aquí hice mi tabla, ejemplo de covarianza, que no tiene ningún dato. Entonces vamos a ir haciendo la medida de la siguiente manera. En primer lugar, ayer no daba porque teníamos un problema con los datos, que bueno, forma parte de lo que vamos a estar viendo ahora, porque se supone, bueno, usted puede tener los datos, pero tiene que tenerlos relacionados. Y no estoy hablando de relacionados, las relaciones que conocemos nosotros, sino básicamente unir tablas. Vamos a hablar de combinación de consultas, combinación de tablas. Sin embargo, para terminar todo este análisis de covarianza, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren lo que hice. Pongamos mucha atención. Igual que en la grabación, vi el grupo de Telegram, dicen alguna gente que no hay internet en Ciudad Universitaria. En efecto, no hay, o bueno, está como inestable. Entonces, esas personas van a tener que ponerse el día con la grabación. Entonces, vine aquí a la lista de tabla y aquí a los datos en cuestión. En este caso, mi eje X, recordemos esperanza de vida, entonces tengo que venir aquí a esperanza de vida. Voy a seleccionar esta columna y luego clic derecho. En copia, vamos a ponerle copiar columna. Luego, yo vine y la pegué aquí, en un nuevo libro de Excel. Y lo mismo con la tasa de mortalidad infantil. Vine a la tabla en cuestión, seleccioné la columna en cuestión que estoy trabajando, copia y columna. Y vine y la pegué aquí en este archivo. Entonces voy a guardar este archivo ahora en mi computadora. Bueno, lo vamos a guardar en documentos, le vamos a poner datos covarianza. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir aquí a obtener datos, libro de Excel. Y aquí está, datos covarianza. Entonces los vamos a cargar. Esto lo estoy haciendo para yo poder tener una tabla que relacione mis datos. Aquí tenemos hoja 1, le voy a dar cargar, no voy a transformar nada de eso. Porque no hay necesidad, son datos en crudo, por decirlo así. Y ahora sí, podemos venir aquí a ejemplo covarianza, venir, dar clic derecho y darle clic aquí en nueva medida. Entonces voy a ampliar aquí. Esta se va a llamar covarianza y va a ser igual a lo siguiente. Entonces utilizo variable. Así se definen variables en Power BI, como ya les había comentado el día de ayer. Y vamos a poner entonces una variable. Esta va a ser nuestra n de la fórmula. Entonces aquí voy a contar infant death rate. Lo venimos, creamos otra variable y esta se llama
promedio 1 le vamos a poner. Vamos a utilizar esta función averageX, que también la mencioné ayer, para nuestros datos en X, que en este caso son los de esperanza de vida. Pues miren, puedo poner aquí, miren, por eso lo voy a poner en hoja 1. Hoja 1 es donde tengo unidos mi esperanza de vida y mi tasa de mortalidad infantil. Aquí en contar filas no importa, la verdad. Incluso yo podría seleccionar hoja 1. Porque todas tienen la misma cantidad de filas. Lo mismo con variable promedio 2, vamos a ponerle promedio 2. Y esto va a ser igual a esto de aquí. Para tasa de mortalidad infantil. Nuestros datos del eje Y. Luego entonces crean una tabla, una tabla intermedia, llamada tabla intermedia, aquí vamos a ponerle tabla intermedia. Y para eso vamos a utilizar la siguiente función, añadir columnas. Y ahora aquí ejemplo covarianza. Bueno, aquí estoy haciendo algo mal. Lo voy a cortar nada más. Y voy a eliminar esta del modelo. Y eliminar del modelo, miren. Ejemplo covarianza 2. Ahora aquí en hoja 1 es donde voy a darle clic derecho y no a medir. Y aquí lo pegué. Entonces aquí vamos a añadir columnas de nuestra hoja 1. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle covarianza. Y por último dividimos. Y el numerador va a ser lo siguiente, miren. Va a ser esto por esto otro. Dejo los paréntesis y aquí voy a tener mi esperanza de vida. Miren, esto no lo pude hacer ayer porque no estaba relacionada a la tabla. Y aquí voy a poner mi variable promedio. Aquí voy a poner mi tasa de mortalidad infantil menos mi promedio 2. Separo por coma, el denominador va a ser mi variable conteo. Entonces aquí estoy bien con los paréntesis. Aquí abajo voy a tener que cerrar esta función. Miren, add columns. Los paréntesis se resaltan automáticamente. Y muy importante, cuando nosotros definimos variables en DAX, tengo que ponerle esta sentencia llamada return. Entonces lo que me va a retornar es lo siguiente. Me va a retornar la tabla intermedia para la covarianza que acabo de crear. Cierro paréntesis. Entonces solamente aquí voy a abrir el DAX, perdón, la referencia de DAX, que ustedes la pueden abrir igual. Vamos a buscar esa función suma de X. Entonces básicamente es un iterador. ¿Qué quiere decir eso? Que le van a poner una tabla y la expresión de la tabla es la que se va a ir sumando. Por ejemplo, imaginen que yo tengo aquí dos columnas. Por ejemplo, en
bueno, qué sé yo, en esta mismo. O tuviera que multiplicar los valores fila por fila y después sumarlos. Entonces, esta función suma de x lo puede hacer. Lo que lleva es lo siguiente, miren. Lleva una tabla y la expresión. Aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Aunque ustedes no conocen esta función todavía, filter. Igual. Esto es solo para la covarianza, les recuerdo. Entonces voy a dar un pequeño repaso antes de continuar. Recordemos, esto de aquí es una palabra clave, una palabra reservada en Power BI, en DAX. Recordemos que esto es DAX. Todo lo que tenga que ver con medidas se hace en DAX. Entonces, yo quiero crear una variable porque se me va a hacer más fácil hacer esta fórmula. Si no hubiera hecho estas variables, hubiera quedado bastante ajustado ahí el código. Entonces, es como una manera de hacer como bloques de construcción que van a construir mi fórmula, que al final el resultado va a ser esta medida estadística. Entonces, el nombre, aquí va. Nombre igual a algo. Y en ese algo, yo primero defino una variable conteo. ¿Por qué conteo? Esa variable va a ser mi n en la fórmula. Aquí voy a poner brevemente la fórmula de covarianza de nuevo. Por ejemplo, esta, la que estoy seleccionando. Miren, la fórmula es esta sumatoria, que a su vez tiene dos productos, este x sub i menos x promedio por y sub i menos y promedio. X sub i y y sub i van a variar. Sabemos que i va de 1 hasta n, es decir, mi número de observaciones, mi número de datos, y el denominador es n. Entonces, esa n que ven ahí en la fórmula es esta variable conteo, mi número de observaciones. Por eso utilizo la función contar filas, count rows. Luego, promedio 1 y promedio 2, simplemente utilizo esta función average x, que los argumentos que tiene son dos. Miren, primero, una tabla, en este caso mi tabla se llama hoja 1, aquí están datos, y hoja 1, la columna llamada life expectancy. Entonces, lo que va a hacer es que va a ir calculando todos estos datos y luego los va a ir poniendo fila por fila. Lo mismo entonces para promedio 2. O sea, mi variable x, que ya sabemos quién está en el eje x, mi esperanza de vida, y quién está en y, mi tasa de mortalidad infantil. Luego, esto es un procedimiento que, bueno, así hacen la fórmula de covarianza, los del video, que espero a estas alturas ya hayan visto, pero igual lo meten en una variable. Y entonces esta tabla intermedia se hace con esta función, añadir columnas. ¿Y qué lleva esa función? Quiero añadir columnas de alguna tabla existente, miren, en este caso hoja 1, a esa columna que voy a crear, le voy a llamar covarianza, miren, y va a estar dentro de esta tabla intermedia que no aparece en mis datos, es una tabla implícita por eso. Y lo que va a ir en esa columna que yo creé llamada covarianza va a ser esta siguiente operación. Mi dato, life expectancy, menos el promedio 1, que es el promedio de esperanza de vida, abro paréntesis, tasa de mortalidad infantil menos el promedio de la tasa de mortalidad infantil, dividido entre conteo. Entonces aquí, en este divide de aquí, lo que estoy haciendo es toda la fórmula en sí, o sea, sumar todo esto y dividirlo entre n. Miren, aquí x promedio es mi variable promedio 1 y y promedio es mi variable promedio 2. Y luego lo que me retorna aquí, porque miren, si yo utilizo var, esto es de ley, yo tengo que terminar mi fórmula con un return. Y en ese return abajo va un valor. Entonces en este valor yo lo puse esta suma, pero es suma de x o sum x. Para esta tabla, miren, o variable llamada tabla intermedia, que me dé la columna covarianza, que es la covarianza que estoy creando aquí. ¿Se entiende más o menos? Sí, ingeniero. Muy bien.
Entonces yo le doy Enter y en pantalla no vamos a ver nada. Aquí están viendo la fórmula ustedes, pero en pantalla, aquí en el informe, no vamos a ver nada porque miren, aquí está creada la medida. Todas las medidas tienen un icono de calculadora a la izquierda de sus nombres. En este caso se llama covarianza. Pero si yo pongo, por ejemplo, una tarjeta aquí, miren, vamos a poner una tarjeta aquí abajo del segmentador de datos. Y yo vengo y jalo esta covarianza, me da el valor. Este es el valor de la covarianza para este conjunto de datos de esperanza de vida versus tasa de mortalidad infantil. Menos 111.98. Tengo entendido que la covarianza puede oscilar entre qué valores. Vamos a ver, aquí me decía algo Google. Mide cómo dos variables tienden a variar juntas con respecto a sus medias. Una covarianza positiva sugiere que las variables tienden a aumentar o disminuir juntas, es decir, proporcionalidad directa, lo que les mencionaba ayer, aumenta X, aumenta Y. Y una covarianza negativa indica que tienden a moverse en direcciones opuestas, proporcionalidad inversa. Es decir, aumenta Y, disminuye X, o aumenta X, disminuye Y. En este caso es negativa. ¿Cómo es la proporción? ¿Directa o inversa? Es positiva, dijo. O en este caso es Negativa. negativa. Negativa en este Inversa caso. sería, así como se mira el gráfico también. Correcto. Aquí yo estoy comprobando numéricamente lo que yo puedo ver. Bueno, estoy comprobando cuantitativamente lo que yo puedo ver cualitativamente con este gráfico, con esta línea de tendencia. Entonces, esta es una parte del análisis, pero recordemos que esta covarianza va aquí, miren, en esta fórmula del R o R cuadrado. ¿Alguien iba a decir algo? Creo que tiene el micrófono abierto, no sé. Ángela, creo. No. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, bueno, voy guardando. Y ahora que tenemos esto, y bueno, antes de seguir, vamos a poner aquí los datos. Vamos a poner una tabla, por ejemplo, aquí, solo para que se fijen en algo. Aquí lo voy a poner. Y en esta tabla nos vamos a fijar en algo acerca de las medidas. Yo voy a poner aquí mi esperanza de vida y mi tasa de mortalidad infantil. Y miren cómo está resumida. Dice suma de life expectancy. Entonces me suma todos los datos. Por eso es que yo en las tablas le pongo no resumir. Porque si yo lo dejo en suma, de nada me sirve tenerlo en una tabla. Mejor lo pongo en una tarjeta que me dé la suma de life expectancy. Entonces, básicamente, esta de aquí es esta misma función. Miren, vamos a crear una nueva medida de ejemplo aquí, aunque la voy a borrar después. Vamos a darle una nueva medida. Y vamos a ponerle suma esperanza. Va a ser igual. Miren, tengo sum. Y en sum vamos a poner de hoja 1 la esperanza de vida. Entonces, miren, yo voy a quitar esto y voy a poner la medida en la tabla. Miren, suma de esperanza de vida. Yo no la puedo, miren, resumir como suma, promedio, etcétera, porque ya está resumida aquí. La fórmula es suma de esa columna. Entonces, de nada sirve tenerlo en tabla, lo tengo en tarjeta. Sin embargo, si yo vengo y en vez de suma utilizo suma de X y le pongo de la tabla hoja 1, miren, y la expresión, ¿qué expresión? Puede ser una columna, otra fórmula, en este caso, life expectancy. Y vuelvo y le pongo una tarjeta de nuevo. Aquí me lo da como tarjeta, pero en tabla me da suma esperanza. Sin embargo, yo puedo ponerle, digamos, otra columna aquí. Y si le doy no resumir a esta columna, ya me desglosa los datos. Solo que me los está desglosando acumulados. Entonces, miren, el primer dato es 50.20, el otro 50.60, 51.30. Va sumando.
pasa de 50.20 a 50 y así, sucesivamente, como que lo va sumando con el anterior. Lo mismo para promedio, que si se fijan en promedio, yo tengo dos fórmulas. Yo tengo average, que esta, o sea, suma todo, lo divide entre todos los datos, y lo que me da, pues, es un número. Lo que quiero decir es que va a depender qué fórmula usar para lo que queramos hacer. Si ustedes quieren visualizar el resultado de la fórmula en una tabla, utilicen average X o suma de X. Pero si lo quieren visualizar en una tarjeta, utilicen sum, la simple, o average. Entonces aquí esto lo voy a borrar, la verdad no voy a poner esta tabla. Y voy a borrar esta medida, suma de esperanza de vida. Pero voy a hacer otra medida. Miren, entonces vengo aquí a la tabla en cuestión. Ojo, a la tabla en cuestión. Hoja 1, nueva medida. Y ahí estaremos a poner coeficiente de correlación de Pearson. Un nombre largo, lo sé, pero es lo que es. Y vamos entonces a poner la fórmula, que la fórmula es bien sencilla. Miren, solamente pongo la covarianza. Miren, aquí ya me aparece mi medida calculada covarianza. Y esa covarianza va a ir dividida entre, abro paréntesis, porque va a dividir entre los dos en la desviación estándar de X y Y. Desviación estándar, aquí se utiliza esta función. Standard deviation, que hay dos, P o S. Esta calcula la desviación estándar basada en la población entera, mientras que la S es para desviación estándar de una muestra de la población. Conceptos estadísticos. En este caso lo voy a poner como la población entera y vamos a poner aquí hoja 1, life expectancy. Y voy a multiplicarlo por la desviación estándar de hoja 1, tasa de mortalidad infantil. Me tiró un error. Ajá. Y el error es que, bueno, yo utilicé esta fórmula de desviación estándar poblacional, pero miren, se me olvidó cerrar el paréntesis. Muy importante, igual que en Excel, como les digo, muy importante cerrar los paréntesis. Entonces ahí ya lo tenemos. Y para visualizar el resultado, voy a poner una tarjeta aquí a la par de covarianza. Y vamos a poner coeficiente de correlación de Pearson, a ver cuánto nota. Y bueno, me da menos 0.37. Ayer les dije que básicamente entre más cercano esté a menos 1, más fuerte va a ser la correlación inversa. Y entre más cercano esté a 1, más fuerte va a ser la correlación directa. Entonces, aquí lo que podemos interpretar es que sí hay una dependencia de proporcionalidad inversa, porque es negativo y no es cero, pero este modelo lineal tal vez no se ajuste también para estos datos. ¿Cuándo diría yo que pueda ajustarse bien? Cuando yo tenga un R cuadrado que sea de 0.99, por ejemplo, pero va a depender de lo que hagamos. Por ejemplo, si lo que estuviera manejando en estos datos son, qué sé yo, productos químicos para una reacción, por ejemplo, bueno, algo muy común. En las farmacéuticas se estudia tiempos de reacción de los medicamentos. ¿Para qué? Para saber en cuánto tiempo, por ejemplo, usted cuando se toma una pastilla, tarda en disolverse en su estómago, lo que después pasa al intestino y se libera en su torrente sanguíneo el medicamento y hace efecto. Si se tarda mucho, pues no es efectivo el medicamento. Si es muy rápido, pues pasa por su torrente, le expulsa y no surte efecto. Entonces, podrían tener datos de dispersión con la rapidez versus la concentración del medicamento y tal vez ellos quieran trabajar con un coeficiente de correlación de Pearson de, miren esto, 0.9999. Es una precisión extraordinaria.
¿Pero por qué? Porque son datos delicados. Si el medicamento se libera antes, podría, qué sé yo, tener efectos secundarios, matar al paciente. Entonces ahí, pues, va a depender de los datos que estemos trabajando. Estos, como son inventados, pues, la verdad no les diría qué coeficiente de correlación de Pearson sería mejor, pero yo lo dejaría a 0.99 y ya está en, o menos 0.99 en mi caso, porque es negativo, evidentemente por la línea de tendencia que es en pendiente negativa. Y, y pues entonces concluimos que tal vez un modelo lineal para estos datos no es tan ideal, por lo que les digo, no es tan cercano a -1 este coeficiente, pero está más cercano a -1 que, bueno, no es que está entre -1 y 0. Si esto fuera 0, yo concluiría que no hay correlación y pasaría a buscar otro análisis que tal vez me busque manera de relacionarlo o puede ser que no estén relacionados. Ahí comprobaría cuantitativamente que los datos en sí no están relacionados. En este caso lo están, con una correlación más o menos débil, negativa, es decir, inversa. ¿Dudas o no hay dudas? Hola, ¿me escuchan? Sí, se le escucha, ingeniero. Por los momentos no hay dudas, creo. Parece que no. Muy bien, entonces continuamos. Recuerden el por qué, ¿verdad? O sea, yo aquí estoy poniendo esto en tarjeta porque quiero ver la relación. Entonces, este numerito de aquí es el famoso R cuadrado. Igual, aquí lo voy a poner en el título. Por ejemplo, título. Es un R cuadrado o R2. Es menos 0.37. Está más cerca de... Bueno, es una correlación, como les digo, débil. ¿Y cómo lo miramos esto así cualitativamente? Miren, aquí pasa la recta. Y entonces algunos puntos pueden coincidir con la recta, otros no. Pero miren estos de aquí, estos de azul, que corresponden al continente africano, y algunos otros anaranjados, asiáticos, están bien dispersos respecto a la recta. Entonces ahí es cuando yo tomo decisiones. Veo que el modelo lineal es bueno, o sea, es bueno a secas, no es excelente. Yo busco un modelo que pueda ajustarse a mis datos dentro de la medida posible. Entonces tal vez un modelo cuadrático sea mejor, o un modelo de cúbico o algo así. Pero bueno, eso es para otra ocasión mencionarlo. Entonces aquí terminaría este informe. ¿Qué más podría poner aquí? Bueno, podría poner un mapa. De hecho, sí lo voy a poner aquí. O podríamos dejarlo así, la verdad. Ahora, antes de terminar con este informe, igual se lo voy a subir. Recuerdan que pusimos estos botones aquí. A estos botones hay que darle acciones. Entonces, los voy a borrar de aquí. Solamente en la primera página sí lo voy a... En la primera página los voy a dejar. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque es más fácil hacerlos en una página y luego simplemente copiar y pegar en las demás que hacerlo en todas las páginas, ¿cierto? Entonces aquí tengo estos 4 botones. Si no se acuerdan, aquí están en el menú insertar. Botones, flecha derecha, flecha izquierda, borrar todas las segmentaciones y también uno de información. Empecemos con el de información. Si yo le doy clic, aquí a la derecha ya no me dice visualizaciones, sino que me dice formato del botón.
Entonces aquí yo puedo cambiar la forma si quisiera, por ejemplo, rectángulo, triángulo, etcétera. No voy a hablar mucho. Estado, valor predeterminado para el cursor al presionar deshabilitado. Es más que todo, si creo que cuando pase el cursor muestre algo, por ejemplo, algo así, no lo voy a tocar. Podría rotarlo si quisiera, miren, por ejemplo, todo. O la forma. El estilo. Está valor predeterminado. Puedo ponerle algo. Icono, miren, puedo quitarlo o cambiarlo. Miren, tipo de icono. Información, ayuda a restablecer. Miren, aquí yo puedo cambiar el icono. Algo que son detalles del informe, que tal vez no se enfocan mucho, pero los hacen más interactivos, estos pequeños detalles. Entonces, el icono lo voy a cambiar, pero lo que sí me interesa en estos botones es que tengan acción. Entonces voy a activar esta tecla, este botón, acción. Y ahí está, detalles, navegación de páginas, preguntas y respuestas, aplicar a todas las invitaciones. Yo en este caso le voy a dar URL web y la URL que utilizar es un que tenga datos de población, por ejemplo. Como para, o podría ser ahí, eh, qué sé yo, la fuente de datos, si estuviera publicada en Internet, que tal sea un sitio web o una base de datos en línea. Entonces yo podría ponerlo así. Bueno, aquí se está cargando al parecer. Bueno, pongamos esta página, digamos, por poner algo. Control C, Control V, y ahí lo dejamos. Ahora, estos botones de aquí, una vez más voy a activar la acción. Por ejemplo, si le damos acción, tipo atrás, vamos a poner. Y si yo le doy control y clic, pues miren, lleva a la página anterior. Luego, este de aquí, este sí lo voy a tener que cambiar por página, miren, porque en acción, yo la activo, yo puedo llegar a la versión de página. Miren. La siguiente página que sería análisis de esperanza de vida. El de borrar todas las segmentaciones ya tiene su acción, que es borrar cualquiera de estas segmentaciones aplicadas. Por ejemplo, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Si yo le doy clic, me la reinicia. Ahora, estos 4 botones con Shift y clic, los voy a copiar con Control C, voy a poner aquí, Control V, Control V. Solo el único que va a cambiar es la flecha a la derecha, la acción. Lo que va a cambiar no es la acción, que siempre va a ser navegación de página, pero sí va a ser el destino, o sea, la dirección. Como es a la derecha, ¿qué página seguiría? Pues este, análisis de mortalidad infantil. Y en análisis de mortalidad infantil, esta tiene que ir al destino, análisis de Pearson. Y esta, análisis de Pearson, este botón tiene que ir de nuevo a la página 1, que es análisis de población. Y así ya lo tendría terminado. Entonces, vamos a ver lo que nos ajusta el tiempo para empezar el tercer informe. Estamos empezando la semana 3, recordemos. Entonces, venimos aquí. Vamos a crear un nuevo informe. Este se lo voy a subir. Siempre se va a llamar semana 2, pero le voy a poner aquí terminado o algo así. Cuando terminamos la clase, vamos a abrir un informe nuevo. Les di los datos, que los datos en este caso son una base de datos de ACT. Tenemos un nuevo archivo. Como les digo, este lo voy a cerrar.
Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar los datos, pero fijémonos que no hay errores. Igual les dije que si ustedes tenían problemas de esta semana, ustedes simplemente aquí en Dashboards, hechos en clase, bajan este archivo y lo trabajan. Semana 3 con los datos ya cargados. Entonces yo lo voy a cargar, miren, obtener datos. Simplemente le pongo más y busco base de datos de Access. Le doy conectar. Obviamente estos pasos que estoy mencionando no aplican para las personas que no puedan cargar los datos. Ellos simplemente tienen que abrir este archivo con los datos ya cargados. Entonces yo voy aquí a los datos, la base de datos de Access, que es un poquito pesada, miren, más de 270 megas. Le damos a abrir y miremos qué nos aparece. Esta es una estructura más compleja de los datos que vamos a cargar porque es una base de datos. Solo para poner un ejemplo, no sé aquí las personas si tienen experiencia con base de datos, con SQL o con Access, lo que sea. No sé si alguien tiene esa experiencia que me pueda contar. Como pueden ver, lo que estoy haciendo es seleccionando mis tablas de la base de datos. En este caso las voy a seleccionar todas. Y le voy a dar transformar datos a ver qué puedo sacar de aquí. Bueno, la verdad en estas, lo único que voy a hacer es borrar algunas columnas. Pero las voy a borrar porque me interesa crearla yo mismo, pero no desde aquí del Power Query, que también se puede, miren, agregar columnas, sino que me interesa crearlas a partir de DAX, a partir de medidas o de fórmulas. Entonces lo que voy a borrar es lo siguiente. Miren cómo se llaman las tablas. Una se llama calendario, canal, geografía, todo en inglés. Entonces voy a irme a la tabla dim calendar. Y lo que voy a hacer es borrar todas las columnas que haya, excepto la primera. Aquí sale date key. Esta es mi primera columna, las demás las borro. ¿Cómo las selecciono todas de un solo? Para no ir borrando una por una. Selecciono la primera, luego control, doy clic en la siguiente y así voy, miren, seleccionando todas mis tablas. Entonces, yo aquí simplemente utilizo suprimir del teclado y ya, tengo esto, take key. Mucho ojo, ¿verdad? Igual que en la grabación. Solamente me tiene que quedar date key en la tabla dim calendar. Pasando con la siguiente, dim channel. Aquí, la verdad, no toco nada. Esto de aquí, miren, dice fax sales. Se refiere a esta tabla de aquí abajo, fax sales. Y aquí dice table. Es que aquí ya están relacionadas aquí ya están relacionadas las tablas. Entonces no va a tocar nada aquí. Dim Geography. Notarán que las primeras tres filas en esta columna que dice Region Country Name aparecen como null, vacías. Esto no es un error, no lo vamos a tocar, simplemente así son los datos. Estos tres continentes para esta clave geográfica no tienen este nombre de región, están intencionalmente vacíos. Dim Product, pues aquí no vamos a tocar nada. Esta es mi tabla de productos. Lo que estamos trabajando en esta semana es una base de datos de una cadena de tiendas. Entonces aquí tenemos su catálogo de productos, su inventario, su categoría de productos, promoción. Hay códigos de promoción, miren. Todo esto no lo vamos a borrar, ni esta de aquí. Dim Stores tampoco. Miren, Dim Stores en Employee Count también tiene vacíos. Vamos a poner aquí vista, calidad de columna. Pero el vacío, miren, es menor al 1%, no lo vamos a tocar. Fax Sales.
tampoco la tocamos, todo está bien aquí. La única que tocamos al final fue esta, Dim Calendar, que yo me aseguré nada más de tocar estas columnas, dejar solo la primera columna, que se llama Date Key. Entonces vamos aquí, cerrar y aplicar. Tal vez no me tira un error. No sé por qué esta base de datos, bueno, creo que alguien me dijo que tiraba error. Entonces, esperamos a cargar. Esta un poco más porque ya son datos, base de datos. Entonces, bueno, creo que no tiró error. Entonces, vamos primeramente a plantear el modelo de datos. Lo voy a ir guardando para que no se me pierda. Aquí están los datos cargados. Lo único que a las personas que yo lo intenten hacer lo que hice ahorita, que en la grabación. No modificamos nada, solo la tabla calendario desde la base de datos. Entonces miremos la vista de tabla. Tengo aquí fact sales. Miren, tiene más de 2 millones de filas. Esta fact sale es mi tabla de ventas. Es decir, tiene una orden, un número de orden, una fecha, una clave de canal, clave de tienda, clave de producto, clave de promoción, cantidad de ventas, es decir, cuántos artículos se vendieron y la cantidad de devoluciones, return quantity, cuánto hubo de devolución si es que hubo. Por ejemplo, aquí es 0, o sea, no hubo devolución, etc. Entonces, fijemos nuestra vista, nuestra atención en la tercera pestaña, que es la vista de modelo. Van a aparecer ya algunas relaciones aquí. Sin embargo, yo las voy a borrar. O no, no las voy a borrar. La verdad ya están ahí automáticamente, pero sí hay que hacer lo siguiente. Como notarán, esta tabla, Team Calendar, no aparece unida. Entonces yo tengo que unirla, miren. Y la voy a unir a la tabla Fact Sales. Entonces, Date Key, miren, la agarro. Esta es la columna que relaciona a Team Calendar. Por eso les dije que no la borraran en el Power Query. Y no, repito, no es porque se llamen igual, sino porque tienen un contenido similar o coincidente. Entonces, le damos aquí. Me dice que la cardinalidad es varios a 1. ¿Por qué varios a 1? Porque miren, básicamente esto está por niveles. De esta manera, miren, Fact Sales sale aquí a Dean Stores, pero de Dean Stores sale a Dean Geography. Entonces esta Geography está unida a Fact Sales de manera indirecta, porque pasa por esta tabla Dean Stores. Entonces aquí lo único que voy a hacer es algo visual. Voy a dejar todo por niveles o jerarquías. Entonces Fact Sales va a ir como en la base, miren. Por ejemplo aquí. Luego todas las que están unidas directamente a Fact Sales van a ir arriba de esta. Que son Dean Channel, Dean. Así, miren, vamos a dejarlo de esta manera. Dean Calendar va por aquí, Dean Geography pues va por aquí, Dean Stores. Entonces yo lo voy a dejar más o menos así. Fact Sales en la base, miren, esta es como mi primer nivel, o mi centro, mi tabla central, que en realidad vendría a ser mi tabla de hechos, se le llama. Tabla de hechos. Mientras que las demás, las dimensiones, el primer nivel sería estas 5 tablas, que vienen directamente de esta. Luego el segundo nivel son las que se relacionen con estas otras, que en este caso son estas dos, miren, Dean Geography, Dean Product Category.
Y el tercer nivel sería solamente esta, ¿no? Product Category. O incluso podemos dejarlo mejor. Vamos a poner esta aquí. Lo voy a poner aquí. Puedo desplazar libremente el cursor. Entonces así ya tenemos una apreciación de cómo va la jerarquía de mis tablas. Sin embargo, hay una manera más fácil de poner todo esto, que sería unir todas las tablas en una sola, combinar las consultas, pero eso no lo voy a hacer, bueno, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer para el informe 2. Pero antes de hacerlo, les recuerdo que aquí en Notion tenemos lo siguiente. Aquí en recursos, en la página que les compartí, abajo, aparece el modelo de estrella en dashboards. Pues si son curiosos y descripción del modelo de estrella, pueden darle clic a estos recursos para aprender un poco más de esto, que es fundamental en análisis de datos. Bueno, aquí es un video, abrí un video, no importa. Pero aquí está el recurso, miren. Básicamente me va a decir que es una tabla de dimensiones, una tabla de hechos. Dígame, ¿quién abrió el micrófono? No sé. Muy bien. Entonces tenemos dos, o sea, esto es pura teoría, pero se aplica lo que son las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. Las tablas de dimensiones describen entidades empresariales, dice, las cosas que se modelan, como productos, personas, lugares, conceptos. Y miren, todas estas de aquí son tablas de dimensiones. ¿Qué es lo que están describiendo? Productos aquí, tiendas, fechas, como es la tabla calendario, canales, promociones, geografía, subcategorías de producto y categorías de producto. Mientras que mi tabla de hechos almacena observaciones o eventos o mediciones. Por ejemplo, aquí me dice pedidos de venta, saldos de existencia, tipos de cambio, temperaturas. Mi tabla de hechos vendría a ser esta, miren, fact sales. Y se le llama modelo de estrella porque sigue el siguiente esquema. En el centro está la tabla de hechos y alrededor, como saliendo como los picos de una estrella, las tablas de dimensiones. En este caso yo lo puse así, que no se asemeja a una estrella, pero tiene el mismo fundamento. Mi raíz es mi tabla de hechos y lo que se desprende, lo que se ramifica, es las tablas de dimensiones. Yo lo hice de esta manera, como por niveles, o hasta le podrían llamar árbol, porque si lo hago así, que pongo esta en el centro, pues se miraría un poco, bueno, no se miraría también aquí el modelo de datos, pero básicamente por eso. Y bueno, el informe 2 aquí está. Vamos a abrirlo un momentito. Y bueno, ya no va a quedar tiempo para hacerlo, pero lo vamos a hacer el día de mañana. Lo que quiero traer a colación es lo siguiente. Vamos a la vista de tabla de aquí el informe 2. Aquí tengo esto, mis tablas aquí de datos. Y recordemos que las relaciones de esas tablas son por las columnas de países, country code
o country. Pero lo que les quiero plantear es lo siguiente. Miren aquí, por ejemplo, en countries tengo esta, country code y country. En la tasa de mortalidad infantil tengo country. Life expectancy tengo country también. Países, tengo código de país. Igual que en countries tengo country code. Y population también tengo country. ¿Ven cuántas veces se repite las columnas? Country o código de país se repiten en todas las tablas. Entonces, eso es redundante. Yo no quiero redundancia en mis datos porque puede tender a la confusión o errores. Incluso lo podemos ver aquí en el modelo de datos. Si ustedes desplazan su cursor por alguna de estas columnas, les aparece este icono de un ojo que es para hacer visible o no ciertas columnas o tablas enteras. Que no hace nada en el modelo de datos, simplemente es una cuestión visual, de que no se miren datos repetidos. Por ejemplo, miren, en countries voy a dejar todas las columnas, pero donde me salga country en estas tablas de aquí, la voy a ocultar. Entonces, miren, la voy a ocultar. En esta voy a ocultar el código de país. Y de hecho también voy a ocultar la columna country en la tabla countries, porque al final yo estoy utilizando esta, país en español y continente. Entonces voy a ocultar continent también. Y aquí, miren, aparece cuáles están ocultas. Si yo vengo aquí a mi vista de informe otra vez y despliego mis columnas de mis datos, miren, ahora solo aparecen las columnas que yo dejé para mostrar, no las que están ocultas. Entonces, esto es una ventaja respecto a tener los mismos redundante. La maquilla. La manera de resolver el problema de datos redundantes es consolidar las consultas o combinarlas. Que eso lo vamos a ver el día de mañana. Y lo vamos a ver, tal vez lo logramos hacer con este informe la semana 3. Si no, pues dejar el ejemplo ahí con el de la semana 2. Para que sepan cómo hacerlo. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Consulta. Todo claro. Muy bien. Sí, claro. Entonces nos vamos a quedar por aquí el día de hoy.